En el tema de conciliación me parece si hay un cambio bastante importante, ¿no? Y un poquito contar el contexto y por qué el cambio me parece importante, ¿no? Por la experiencia que he tenido como abogado de parte y también como árbitro llevando los procesos procesos en contratación con el Estado, he podido verificar que no había mucho incentivo en quienes defendían el Estado, quienes defienden al Estado, los procuradores, en llegar a acuerdos conciliatorios. Lo que ocurre es que cuando conciliaban se discutía a veces por el órgano de control o quienes supervisaban este tipo de decisiones, el cuestionamiento de, por ejemplo, si la entidad estaba pidiendo 100 porque ahora en la conciliación quedó 80, ¿dónde están esos 20, etcétera? O sea, había mucho cuestionamiento acerca de lo conciliado, ¿no? Que normalmente cuando uno concilia ha habido un acercamiento entre las posiciones de las partes y que eventualmente no es todo lo que se podía recibir, pero de repente resultaba mucho más beneficioso que llevar un largo proceso arbitral o complejo proceso arbitral donde a veces hasta ni siquiera había la certeza de que se pudiera ganar. Entonces puede darse en muchos casos la conveniencia de conciliar y evitar el arbitraje, y eran oportunidades perdidas por el Estado de manera recurrente. Entonces, ante esto me parece que la norma está dando un paso positivo al señalar que cuando hay, ahora lo que dice la nueva norma es que cuando hay una propuesta conciliatoria presentada por el contratista, esa propuesta conciliatoria tiene que analizarse por la entidad, ¿no? Tiene que haber un análisis de costo-beneficio para verificar si esa propuesta conciliatoria le conviene o no a la entidad en términos de tiempos, en términos de contingencia de si vas a ganar o no el caso. Y me parece bastante positivo porque es algo que hacen las empresas y resulta beneficioso para los intereses de esta parte, y también podría ser beneficioso para el Estado y que se había descartado, sobre todo por los cuestionamientos o la falta de pautas o incentivos para poder conciliar. Y me parece por eso bastante importante este cambio que se establece en la norma acerca de la conciliación, y específicamente lo que dice la norma es: presentada una propuesta de conciliación por el contratista, la entidad debe proceder a realizar el análisis costo-beneficio, considerando el costo en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia en la instancia más temprana posible. Y por eso puede ser bastante beneficioso para las entidades cerrar sus controversias en conciliación, para evitar los costos del arbitraje, que no solamente es el costo del pago de honorarios de los árbitros, del centro arbitral, que ahora sabemos que es institucional, sino también de eventualmente toda la maquinaria que implica el llevar un proceso por el Estado, ¿no? Entonces, este tema es bastante importante. Inclusive, si es que se descarta eventualmente la conciliación para seguir con el arbitraje, la norma refuerza la idea diciendo que constituye responsabilidad funcional impulsar o proseguir la vía arbitral cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no será acogida en dicha sede, ¿no? Entonces, con esto se refuerza más todavía la idea, ¿no? Es decir, si a nivel de conciliación te están otorgando una fórmula, una propuesta que es bastante viable después del análisis costo-beneficio, y es más, te das cuenta pues que de cara a lo que se va a decidir hay pocas posibilidades de que gane. Si es que aún así insistes en seguir en la vía arbitral o continuar la controversia en la vía arbitral, entonces vas a asumirse una responsabilidad funcional por haberse tomado esa decisión de descartar la conciliación como medio idóneo. Entonces, por eso es que creo que se están dando las pautas para habilitar o darle mayor preponderancia al tema conciliatorio para evitar que se lleve al arbitraje situaciones o controversias que pueden ser muy bien definidas en etapa de conciliación. Aquí lo importante será que los contratistas hagan una buena propuesta conciliatoria para que puedan ser aprobadas después de este análisis costo-beneficio que eventualmente van a hacer las entidades. Por eso que me parece bastante positivo, porque vamos a reducir eventualmente se podría reducir el número de procesos arbitrales del Estado si es que se recurre a este mecanismo de la conciliación, obviamente debidamente llevado con un buen análisis costo-beneficio, y cuando se concilie efectivamente en aquellos casos en los cuales, haciendo el análisis costo-beneficio, le conviene a la entidad conciliar.